José Luis, encantado de recibirte Muchas en el gracias, programa Jorge. Reto Siglo XXI. Para hablar un poco de la situación financiera, está Ujú, el déficit preocupante, ¿va? Los ingresos se han comenzado a caer, sobre ujú. todo en renta y, eh, bueno, en general el cuadro financiero no prevé que tampoco que vayamos a reducir el endeudamiento Así es. de, Ese es un caso interesante. Yo siento que eh, las autoridades públicas, en alguna medida, pero sobre todo, y esto es interesante, los grupos de oposición política e incluso los grupos de interés, digamos, de diferentes signos, tanto empresariales como sindicales, cantaron victoria muy rápido en relación con el ajuste fiscal. A mí no me sorprende tanto lo que está pasando. Creo que era algo esperable, eh, dado el tamaño del problema fiscal, dado a la naturaleza del ajuste que se hizo en el 2018 y dado una cosa muy importante, que es cómo ha cambiado el entorno internacional financiero respecto de antes del 2000, de los años del 2018 a hoy. Eh, Vamos a ver, yo creo que hay que irlo viendo poquito a poco. La reforma fiscal del 2018, yo creo que sin duda alguna fue una reforma exitosa. Es decir, no estaríamos acá hablando de esto con tanta calma si no, si no se hubiera hecho el ajuste del Porque 2018. ya el IVA ya terminó de hacer su ajuste, ¿va? Exactamente, el problema es justamente ese, que los rendimientos adicionales relacionados con la reforma del 2018 ya se recibieron. Entonces ahora ya estamos sin el impulso de lo nuevo, sino que estamos en la situación normal. Y entonces ahí donde entra, creo yo, que entran dos factores que hay que ver con cuidado y entender. Uno es el efecto del ciclo económico sobre los ingresos tributarios, ¿no? Es decir, recordemos que pagamos impuestos sobre lo que gastamos, lo que producimos y sobre nuestras ganancias fundamentalmente, ¿no? Entonces, una vez pasado el efecto de la reforma, lo que estamos viendo en estos meses es básicamente el reflejo sobre la recaudación de, yo diría, un periodo, un año y medio muy malo, especialmente en el 2022, inicios del 2023, relacionado con el shock externo asociado con la inflación alta y con los precios de materias primas. Eso estancó el gasto interno, afectó la recaudación tributaria, afectó las ganancias de las empresas, que por cierto eso va rezagado, ¿verdad? Si por ejemplo se vendió mal en el 2022, va a ser hasta probablemente hasta el Que año en 2 años, por 2023 ahí. o 2024 que vamos a ver los efectos sobre renta. Y además también está el efecto de la apreciación cambiaria, porque mucho se hablaba de que el bajar el tipo de cambio era solo bueno para el gobierno, para bajar la carga de la deuda. Bueno, en realidad el gobierno fue uno de los perdedores, básicamente porque la recaudación tributaria en Costa Rica depende mucho de las importaciones. Y entonces eso también afectó la recaudación. En el corto plazo, yo te voy a ser muy sincero, yo no estoy tan asustado en el siguiente sentido. Eh, Tenemos ya más o menos un año de que el gasto interno se ha recuperado moderadamente. Yo creo que ya habíamos hablado de esto, es decir, no vamos a hablar aquí de cosas jaguares, ni de animales, ni de fauna De silvestre la fauna. costarricense, ni nada por el estilo, porque eso fue una exageración y una mentira, digamos, digámoslo claramente. Pero tampoco estamos en un escenario de una economía estancada, estamos con una economía que está volviendo al crecimiento 4%, 3%, 4%. 4%, y eso va a ayudar un poco a mantener la recaudación tributaria hacia adelante. Eh, Hay una cosa que sí hay que ver con cuidado. Conforme las reformas pasan, se van erosionando, ¿no? Porque las empresas y las personas van encontrando mecanismos, por ejemplo, para administrar su carga tributaria, para reducir su carga tributaria, y eso generalmente va teniendo algún impacto. No estoy hablando de evasión necesariamente, estoy hablando de que empiezan a existir mecanismos, formas para poder con diferentes reestructuraciones de su proceso productivo, no sé qué sé yo, gastos, modificar un poco la carga impositiva, y eso generalmente tiende a tener un poquito de impacto, ¿no? A mí la parte que me preocupa bueno, y está el otro tema que se me había quedado pendiente, tantas cosas he dicho en este ratito tan pequeño. Eh, para la sostenibilidad de la deuda hay una cosa que cambió radicalmente, y es que acordate, digamos, antes del 2020, ¿no?, estábamos hablando de un mundo donde las tasas de interés reales eran relativamente bajas, porque veníamos de la gran crisis financiera internacional con tasas muy bajas, después llegó la pandemia, otra vez las tasas al suelo, ¿verdad? Y nos estábamos moviendo con tasas de interés nominales y reales bajísimas. Ese es el mejor mundo para una empresa, una persona o un gobierno muy endeudado. Y ya no estamos ahí, ¿verdad?
No. Ya estamos en un mundo de tasas más altas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo más grande si uno quiere reducir el nivel de deuda pública respecto al producto. De hecho, yo soy bastante pesimista en que eso vaya a reducirse rápidamente. Las últimas estimaciones que nosotros hemos hecho, ¿verdad?, nos indican, por ejemplo, que con un crecimiento bajo, que como el que estabas mencionando hace un momento, entre 3 y 4%, que es relativamente bajo, especialmente si yo tengo tasas reales de entre 2 y 3%, ¿verdad?, con un superávit primario que yo creo que difícilmente va a llegar a ser lo que se había planteado en las metas negociadas con el fondo, ¿verdad? La razón deuda-producto no va a bajar del 60% del PIB probablemente antes del año 2026-2027, ¿verdad? Va a ser, si queremos eso, si tenemos eso como meta, va a haber que hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad? Bueno, pero la presión de los sindicatos va a ser fuerte, ¿no? Okay. Bueno, exactamente. Y sostendrá el gobierno eso. Ahí veo que con las universidades se les da un aumento muy raquítico, ¿no? Un 1% contra un 4% que querían. Bueno, ellos quieren siempre más que lo que... Ese es un gran tema. Si uno revisa, por ejemplo, las remuneraciones reales en Costa Rica, ¿verdad?, hay un sector claramente perdedor de los últimos años, incluyendo el periodo de alta inflación, que fue el sector público, ¿verdad? Ciertamente habían quizás en algunos casos excesos en los niveles salariales, pero ya son más o menos 4 o 5 años de congelamiento nominal de los salarios y eso les va a ir consumiendo. La demanda interna va a comenzar y va haciendo crecer la presión. La presión. Es una cosa interesante porque la presión de estos grupos de interés, ¿verdad?, por la parte salarial no ha sido tan intensa como en otros casos. Creo que este gobierno en particular ha sido muy hábil en ir sabiendo qué entregar, digamos, a diferentes grupos de interés, en este caso sindicales, un poco a cambio de su silencio, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que ha sido muy hábil en el caso del sector educación en dejar por lado completamente las políticas de evaluación educativa, que suelen ser generalmente elementos que a los sindicatos de los educadores, sin razón desde mi punto de vista, pero si uno hace un recorrido por todos los países, la evaluación educativa siempre es un tema que enerva a los sindicatos del sector de educación. Además, ese es el sindicato más grande del país. Sí, exactamente, eso lo ha mantenido congelado. El hecho de que en la parte de salud gran parte dependa de la caja y la caja tenga cierto grado de independencia ha permitido entregar ciertas prebendas o beneficios a sectores médicos en la caja, que ha calmado también ciertos sectores. El manejo hábil, por ejemplo, políticamente me parece a mí del famoso aumento del 2020, ¿verdad?, el que al principio de esta administración era un pecado dar el tremendo, ¿verdad?, y que costó la salida de Ramos de la Caja de Seguro Social, cuando estaba realmente Ramos y otras autoridades públicas haciendo lo correcto, porque ese aumento era legalmente correcto y había sido ya sancionado jurídicamente que tenía que darse, ¿verdad? En ese momento era un gran pecado que permitió hacer toda la parafernalia y diría yo todo el espectáculo, el circo político tradicional del Ejecutivo en los últimos años, para luego ser algo que se dio y se da como un gran beneficio que se entrega, como algo que se logró después del ejercicio y satisface un poco en el corto plazo. Entonces eso lo ha sabido manejar más o menos bien. A mí me preocupa una cosa, la parte fiscal, más que el tema de los intereses específicos que sin duda van a ir surgiendo en el futuro. Es que yo creo que hemos estado haciendo mal el ajuste fiscal. Y no empezó con este gobierno, ¿verdad? Es algo que ha sucedido durante las últimas décadas y seguimos haciéndolo mal. Incluso en un gobierno que uno hubiera esperado que por su orientación ideológica hubiera sido capaz de hacer esto un poco distinto, que fue el gobierno de Carlos Alvarado, la verdad es que el ajuste, los recortes presupuestarios se hicieron igual de mal que se hicieron en los gobiernos, digamos, que ellos llamarían neoliberales, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Seguimos recortando para reducir los presupuestos, pero no mejorando la efectividad del Estado, no preocupándonos por qué dejamos de dar, ¿verdad? Y entonces tenemos problemas, yo diría 2 problemas. El Estado sí. El Estado no mejora su capacidad de satisfacer las demandas de las personas. Eso en ciencia política es el caldo de cultivo perfecto para más ingobernabilidad y para que suceda lo que está pasando en nuestro escenario político con la dinámica que estamos, desgraciadamente, en la que estamos cayendo, ¿verdad? Que es vendedores de humo, básicamente, que lo que ofrecen es salidas que son falsas, que afectan los derechos y la democracia y las instituciones del país, ¿verdad? Pero que
son muy recibidas por las personas porque se sienten realmente decepcionados por lo que se ha estado haciendo por ellas. Y ojo que no estoy hablando que estén pidiendo que se les haga la vida, ¿verdad? Estoy hablando cosas tan sencillas desde una carretera hasta tener oportunidades a través del sistema educativo o tener un buen sistema de salud, ¿verdad? O que los impuestos que están pagando sean retribuidos en términos de, de buenos servicios. Entonces estamos recortando a diestra y siniestra, aumentando la presión y el caldo de cultivo social, y eso ya estamos viendo que nos puede salir muy caro en términos de democracia y institucionalidad. Y la otra cosa que estamos haciendo es que no estamos pensando los grandes retos del futuro, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, los grupos políticos, los grupos de interés decimos, no queremos más impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero no queremos hacer reforma del Estado profunda, correcta, que no es recortar instituciones, que ese es el error, digamos, de la visión más ideológica de este tema, es mejorar la eficiencia del Estado, no necesariamente recortar, ¿verdad? Por recortar. Yo tengo una hipótesis, es que los niveles de gasto público no están mal. El problema es, de hecho, probablemente hay que subirlos un poco. El problema es que gastamos muy mal y gastamos sin control y sin medir la eficiencia. Y tenemos instituciones y políticas públicas que se quedaron perdidas décadas atrás cuando el mundo, las personas, todo cambió. Y la otra cosa que me preocupa es que... Pero eso se debe en gran parte a la inflexibilidad de los empleados públicos. Se hace evaluaciones, pero es un ridículo la evaluación que se hace. Sí, yo creo que a todo el mundo le ponen 8 y 9. Y tiene que ver exactamente... O sea, no hay ninguna rigurosidad en eso. Sí. Bueno, tiene que ver con las presiones. Ni hay metodología. Bueno, eso es un buen punto. Tiene que ver con los grupos de interés que capturan. Yo no diría que solo sindicales, sino también de muchos tipos que capturan los presupuestos públicos. ¿Por qué? Porque las autoridades, el sistema político, que es el llamado a balancear esos intereses, en realidad no los quiere balancear porque le sirve, digamos, para ganar, digamos, pírricamente elecciones, aunque después no se transforme ni se haga nada, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Y la otra cosa que me preocupa es que los grandes temas, vamos a ver, una de las cosas distintas que tienen las políticas públicas respecto a lo que hace uno en una empresa, ¿verdad? Es que cuando se toman políticas públicas no solo se está pensando en el hoy, digamos, sino también se está mucho pensando, quizás más que en una empresa en el mañana, 5 o 10 años. Entonces, estamos dejando de lado temas que van desde la competitividad, ¿verdad? La competitividad empresarial, digamos, infraestructura, todo el tema, por ejemplo, de las reformas necesarias a la seguridad social para poderla financiar no con cargas al trabajo, sino con impuestos generales, que todo el mundo dice, sí, bajemos las cargas sociales, pero lo que se nos olvida es que, bueno, eso no significa que va a salir gratis la seguridad social, eso lo que significa es que alguien la va a tener que pagar, que la vamos a tener que pagar todos de otra manera, pero que hay que pagarla. No estamos haciendo nada en los temas de equidad de género, por ejemplo, porque sí, digamos, ha habido reformas muy puntuales en establecer jurídicamente, por ejemplo, la equidad, pero se requiere más, se requiere, por ejemplo, invertir más en cuido, por ejemplo, y invertir más en medidas, en becas, en cosas que reduzcan las brechas salariales. Y a veces a veces lo pensamos muy miopemente, bueno, es que eso significa que vamos a tener más gasto y me van a cobrar más cosas, pero se nos olvida, por ejemplo, que si en lugar de 35% de mujeres en la fuerza de trabajo tengamos el mismo nivel que hombres en la fuerza de trabajo, que son más o menos 70-80% con condiciones de trabajo dignas, significan que nuestras cajas registradoras van a sonar mucho más. Porque esas mujeres, digamos, que no están en la fuerza de trabajo, que están ahora en condiciones no apropiadas, son sustentos de sus hogares, son ingresos de sus hogares y van a gastar más. Entonces, lo que parece aparentemente ser un costo, o incluso para algunos ideológicamente, como los grupos neopentecostales o algunos grupos de derecha más extrema, una barbaridad desde el punto de vista de una intervención del Estado en un tema cultural, al final de cuentas también termina siendo un tema de crecimiento económico. Y además de crecimiento económico que tiene un elemento adicional que se nos olvida, que es un crecimiento mejor, es un crecimiento más equitativo, es un crecimiento más sostenible en el largo plazo. Lo mismo pasa con el medio ambiente. Tenemos que invertir millones, digamos, en transformación, en adaptabilidad climática, en resiliencia climática y además en mitigar los desastres que estamos teniendo, ¿verdad? Eso va a requerir financiación.
va a requerir impuestos probablemente, va a requerir un sistema tributario que promueva, por ejemplo, que en una planta, en lugar de usar búnker, que creo que ya no se usa tanto, pero digamos que si se usara, se sustituya por una fuente alternativa. Y eso va a requerir no solo incentivos tributarios probablemente, que no hay que ¿cómo se llama? Yo creo que no hay que satanizarlos de entrada, sino que hay que saberlos diseñar para que los empresarios cambien su matriz energética, por ejemplo. A nivel del país se va a requerir mucho financiamiento y se necesita financiamiento más barato generalmente de lo que otorgan los mercados, y los mercados no lo van a entregar fácilmente para hacer la transformación energética. Ahí se va a necesitar también política pública. Entonces, estamos en un estamos en un momento muy complicado, siento yo, en la parte fiscal, porque salimos del atolladero, es decir, nos alejamos unos pasitos hacia atrás del precipicio, ¿verdad? Pero el precipicio sigue estando ahí y no estamos avanzando en retirarnos más. Bueno, como diría el buen amigo y recordado Guti, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no dar un paso hacia adelante cuando uno se acerca al precipicio, pero hay que tenemos que alejarnos más y no estamos haciendo nada para hacerlo. Y esa es la parte que a mí me preocupa en particular, ¿no? No, y además la polarización es terrible, ¿verdad? Bueno, es que esos son otros los grandes temas. Porque temas. además lo que se ha pronunciado aquí es un enfrentamiento terrible, ¿verdad? Correcto, ese es un caso muy interesante. Y una rotación digamos, del cuerpo ejecutivo, por no hablar de la presidencia y de todos los ministerios e instituciones, que a la gente le da inestabilidad. Sí, bueno, y también la verdad es que no se están discutiendo las cosas que son significativas. Digamos, entre técnicos y no me malinterpretes, digamos, la definición de la política pública no es una cuestión de técnicos. Los técnicos colaboran básicamente en mostrar las posibilidades. Al final es una decisión política. Gran parte de los problemas que tenemos es, por una parte, creo yo, que tenemos un ejecutivo que yo creo que evidentemente no está preocupado en mejorar la situación de vida de las personas. Está muy preocupado probablemente en si tiene más seguidores en Facebook o si sus encuestas mejoran o no. Por ejemplo, basta ver el episodio reciente relacionado con las reformas a la ley de la Contraloría. Tienen un objetivo claro, y el objetivo claro es mejorar en popularidad, y lo logró, básicamente polarizando, golpeando sectores, afectando sectores, satisfaciendo las demandas de otras audiencias para subir un poco en popularidad, como si esto fuera un programa de televisión del prime time, ¿no? Ese por una parte es un problema. No hay un liderazgo claro hacia futuro. No, y además, pero perdóname, pero también los grupos de oposición no están haciendo su tarea, ¿verdad? No solo le ceden el espacio político al Ejecutivo, sino que además en temas como estos, ¿verdad? No proponen, sino que se van directamente, se encapsulan en sus extremos, ¿verdad? Cerrando completamente toda la negociación. Si Liberación Nacional, si Nueva República, si el Partido Liberal Progresista, lo que plantean de entrada es no más impuestos, por ejemplo, ya qué espacio de discusión hay. Es un poco el mismo tema de polarización y de ausencia de un terreno donde discutir y negociar que empezó a surgir en Costa Rica con el PAC, digamos. Si yo te digo a vos que eres la peor persona del mundo, ¿no? Después cuando llego al poder, ¿cómo voy a sentarme contigo a negociar si antes eras la peor persona del mundo? Ese es el gran problema de la política. Digamos, puede ser que para ganar una elección a mí me sirva golpearte y destruirte, digamos, hasta el último centímetro de tu cuerpo, ¿no? Pero lo que pasa es que eso puede servir para ganar una elección. Pero para gobernar, uno lo que necesita es acercarse a todos los votos. Y en los temas tributarios, en los temas de las grandes reformas de política pública, eso nos está costando caro, me parece. No, es que estamos paralizados. O sea, sí, exactamente. Sí, yo te pregunto, ¿qué pasó con...? Ahora se habla de la 27, de ampliarla, o sea, se había quedado prácticamente lista la negociación. Llega otro ministro y, bueno, el ministro anterior dijo que no, que había que ver si el gobierno asumía. Sí. Y si ¿cómo es posible que otra vez vamos para atrás? Y lo mismo cuestionando los aeropuertos y todo. Así es. O sea, las figuras de las alianzas público-privadas son claves para poder crecer. Sí. Y hay que fortalecerlas.
Así es. Bueno, es un caso como, por ejemplo, con Ciudad Gobierno. Sí, sí. Ciudad Gobierno es un proyecto, digamos, que demoró muchos meses en prepararse a lo largo de varias administraciones anteriores. Creo que desde el gobierno de Laura Chinchilla se está hablando de eso. Y estaba diseñado para realizarse como una asociación público-privada a través de un mecanismo de concesión. Claro, De repente el gobierno decide de un momento a otro cambiar todo el esquema, aparentemente para hacerlo más rápidamente, y ya llevamos 2 años y nada. no han puesto Cuando ni probablemente, una piedra, cuando probablemente ni un blog, perdón. si la, ¿cómo se llama? El órgano de concesiones hubiese tomado esto con profundidad y responsabilidad, se hubiera, en lugar de atacado y golpeado a la Contraloría y a la Contralora de manera, digamos, homine e inaceptable en un sistema democrático, se hubiera sentado a conversar con los órganos de control para ver cómo hacer bien las cosas, ¿no? Probablemente no creo que estuviera construido todavía, pero por lo menos habrían avances en ese proceso. Pero lo que pasa es que cuando para ciertas audiencias, la verdad es que no importa la verdad o la mentira, no importan los hechos, sino que lo que importa básicamente es el espectáculo, el ruido, el golpear la mesa, ¿no? Y eso demanda, vamos a ver, nosotros no podemos demandarle a las audiencias y al electorado, por ejemplo, siento yo, no podemos pedirles que entiendan de todo, o que lo entiendan como lo entiende un técnico, pero sí deberíamos pedirle a los liderazgos, a eso sí deberíamos pedirle la responsabilidad y la ética de comportarse pensando colectivamente y no, digamos, como niños mimados o no como simplemente como sectores que están buscando ganancias de corto plazo, ¿no? Es muy complicado, digamos. Sí, porque yo, por ejemplo, creo que es un ridículo esto de la... Nadie está en contra de la ciudad gobierno. Nadie está en contra de hacer una marina allá en Moín. Nadie. O sea, pero háganlo como se han hecho, como se deben hacer las obras. Donde hay competencia y donde hay transparencia y donde la gente compita. Y que se va a durar 2 años, sí, puede ser. Se puede acortar el plazo, puede ser. Así es. Que la Contraloría puede mejorar en su periodo de análisis, sí, pero de aquí a estar enfrentándose a la Contraloría, quitándole la autoridad para los chequeos previos y post, sobre todo previos, ¿verdad? Es muy peligroso. Sí, es peligroso y sobre todo es manipulador. Y es como decirle, bueno, usted no me da esto, entonces yo le voy a hacer una campaña y personal también contra la... Así es. Sí, pero es que todo es así, ¿verdad? Y mientras tanto los problemas se acumulan, siguen creciendo, el descontento de las personas se sigue aumentando, ¿verdad? Y desgraciadamente ese descontento no necesariamente se canaliza fácilmente hacia una opción política que resuelva los problemas o que recupere la ética y sobre todo la convivencia democrática, sino que al final de cuentas va a caer muy fácilmente otra vez en los cantos de sirena de ese tipo de liderazgos porque, de nuevo, son llamativos. Es muy llamativo alguien que se queja como tú, es muy llamativo alguien que aparentemente parece ser muy poderoso, ¿no? Y puede entonces reclamarle a los que uno cree que han hecho mal las cosas. Pero de nuevo, digamos, las democracias, las políticas públicas no se pueden construir sobre la base de atacarse y destruirse, sino que requieren acuerdos porque desgraciadamente este país y este mundo todavía lo tenemos que compartirlo todos, ¿verdad? Y esa es la parte que a veces no se entiende en la política. Y no solo aquí, ¿verdad? Esto no es algo... Sí. Hay que verlo desde Estados Unidos, Europa, toda América Latina, ¿verdad? Ajá. Y bueno, y volviendo al tema fiscal, digamos pues si hay una política pública en donde es necesario la negociación y definir los objetivos de largo plazo es en la parte fiscal. Es en la parte tributaria, qué tipos de impuestos quiero cobrar, cómo voy a convencer a los sectores que van a pagar más, porque es probable que algunos paguen más, ¿verdad? ¿Cómo voy a convencerlos de que lo acepten a cambio de qué?
Y también hay que totalmente mejorar la parte del gasto, ¿verdad? Sin venderle a la gente la idea, digamos, y es que también este es un tema que yo creo que hay que sentarse con cuidado. No hay que venderle la idea a la gente de que se va a recortar el gasto público o que voy a cerrar tantas o X instituciones. Puede ser que haya que cerrarlas. Yo creo que lo que más que hacer eso, que eso suene incluso a discurso bastante maniqueo, ¿verdad? De ciertos sectores, ¿verdad? O tampoco vender, y también es maniqueo del otro, ¿verdad? Yo no voy a tocar a los empleados públicos, yo no voy a tocar las remuneraciones. Hay que buscar un acuerdo que permita asegurar una cosa, es que con los recursos que tenemos, las personas sienten que se están resolviendo sus problemas, ¿verdad? Que la lista de espera en la caja es razonable, digamos, por ejemplo, que la educación pública que reciben sus hijos les va a permitir, por ejemplo, aspirar a una mejor vida en el futuro, ¿verdad? Yo creo que la ineficiencia es lo que está matando. Claro, así es. Y como no se evalúa, así es. Pues aquí se trabaja con un presupuesto y al final, no. Mira, cumplió con ¿cuáles? Ni metas, ninguna meta. No. Y son ridículas. El presupuesto es simplemente un papel que dice, es un papel que permite es lo que va a ingresar y cuánto se va a gastar. No, y peor aún, ojalá fuera eso, es decir, el presupuesto público en Costa Rica nada más es algo que permite que el 1 de enero uno pueda encender la luz del ministerio. Es decir, que se pueda gastar, porque los presupuestos no se definen en función a objetivos claros, no se evalúan. Tenemos muchos problemas en esa parte de gasto, ¿no? Y no hay que negarlos, hay que entrarle a eso también. Pero de nuevo eso requiere negociación. Es decir, no puedes pensar... No puedes cambiar de un momento a otro. Te lo voy a poner en este ejemplo. Vamos a ver, si yo llego y digo, por ejemplo, yo quiero mejorar la eficiencia de la seguridad social y lo que digo lo que llego es con un látigo y le voy a decir a los sectores sindicales, por ejemplo, vengo aquí básicamente a bajar los salarios o reducir sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a tener es una oposición, digamos, lo que voy a tener es una batalla campal, ¿no? Probablemente la aproximación mejor es, vean, yo vengo a administrar la caja, ¿no? Quiero mejorar los indicadores de eficiencia en ese sentido. Vamos a garantizar, por ejemplo, que las mejoras salariales que se han mantenido a lo largo del tiempo se van a sostener siempre y cuando ustedes me den más. Podamos asegurarnos que tenemos una mejor calidad de indicadores de atención, de eficiencia de atención mejor. Yo les aseguro, les prometo inversión en infraestructura para que sus instalaciones sean mejores, sus equipos sean mejores. Es decir, es una cuestión más como de construir en conjunto, ¿no? Y no, me parece a mí, y no de látigo. De látigo. Ajá. Sí, menos en el sector público. Menos en el sector público. Y no trabaja el látigo porque... Así es. Lo que te van a hacer es luego te ponen una resistencia. Una resistencia, exactamente. Entonces hay que encontrar formas distintas de hacer las cosas, me parece. Pero con esta rotación de gente, yo es que no veo la orientación clara, ¿verdad? Por lo menos de este gobierno. Yo lamentablemente creo que sí la hay. Digamos, el problema es que no es la correcta. Bueno. Es decir, yo creo que, digamos, la rotación que hay de personas en el Ejecutivo, yo creo que lo que muestra es básicamente la debilidad del liderazgo principal. Es decir, vos sos de un mundo empresarial. Todos sabemos muy bien que cuando el conjunto de ejecutivos alrededor de un CEO, por ejemplo, empiezan a moverse mucho, probablemente el problema es el liderazgo principal, ¿no? Yo creo que claramente este tipo de temas que estamos discutiendo aquí no interesan al Ejecutivo en este momento. Y lo que estamos viendo básicamente es eso, es un Ejecutivo que no tiene ese norte hacia adelante. Pero mientras tanto, de nuevo insisto, los problemas se acumulan, los problemas ahora cumplimos 200 años de la anexión de Guanacaste. Y entonces están preparando toda la fiesta. Sí. Y el agua de Guanacaste. Sí, exactamente. Hay muchos retos. La infraestructura en Guanacaste. Preparar, por ejemplo, las carreteras, el gasto social y de educación necesario, por ejemplo, para que los muchachos y las muchachas de Guanacaste se puedan vincular a las zonas dinámicas. Y se queden en la zona, sí, trabajando con buenas calificaciones. Sí, en turismo o en zonas industriales, por ejemplo, que se han estado creando, por ejemplo, en Liberia, alrededor del aeropuerto. Lo que pasa es que falta yo creo, una visión de largo plazo. Y nuevo insisto, no solo en el Ejecutivo, sino también en los grupos políticos. Falta una visión, dejar de estar pensando que esto es un juego de suma cero, ¿no? O que las cosas se acaban en las elecciones, se acaban con el poder. No hay partidos políticos que estén haciendo pensamiento, que estén dando pensamiento.
No, no lo hay. Yo no veo... Es que no les interesa, digamos. Casi que están en la... Dice, yo no me salgo de este ring porque me están golpeando mucho, entonces tengo que ver cómo me defiendo. Sí, así Eso es. no es correcto, ¿verdad? Sí, exacto. Y se están defendiendo, y muchas veces... Y en una esquinita, ¿verdad? Porque los golpeaditos a todos. Sí, exactamente. Y mientras tanto también, digamos, esa actitud de defenderse, de esconderse en algunos casos, porque la verdad es que si vemos los primeros, yo diría, en mi opinión, los primeros 12, 18 meses de esta administración, los partidos políticos se escondieron. Uno ve, por ejemplo, figuras de Liberación Nacional, partidos emergentes, incluso otros tradicionales, y hicieron dos cosas: o se aliaron en temas específicos con el Ejecutivo pensando que iban a ser útiles a sus intereses, ¿no? O simplemente se escondieron un poco a ver qué pasaba. Dejaron un espacio abierto. Ya muchos, afortunadamente, me parece a mí, en Liberación Nacional, liderazgos como el de Rodrigo Arias o en el PLP, yo creo que han abierto los ojos y se han dado cuenta, por ejemplo, que si bien en el corto plazo podrían haber pensado que para sus agendas eso podía haber sido útil, los riesgos del estancamiento, y yo de nuevo insisto, los riesgos para la democracia y para la convivencia democrática de este tipo de forma de hacer política ameritan una acción más fuerte. No. Pero de nuevo, no basta solo hablar, y menos si yo soy parte del problema o si la gente me percibe como parte del problema. Va a ser necesario hacer algo más, ¿no? para que la gente pueda retomar la confianza en las instituciones, en los partidos políticos, porque esa es la otra cosa, digamos, para que podamos negociar, ¿verdad? Y volviendo al tema que te planteaba, un poco de dónde empieza toda esta polarización tan extrema, para que podamos negociar también yo tengo que confiar en el otro. Tengo que tener cierto nivel de confianza y, sí, y eso se está... Que no me vaya... Exactamente, y eso se ha perdido. Que entonces, no sean puras chapitas y exactamente. Además, que haya mucha transparencia y honestidad y que haya respeto. Exactamente, no, totalmente. Es que se perdió el respeto, ya todo el mundo habla de... A las mujeres las tratan no muy bien. Y hay el ataque personal, que yo nunca había visto eso, ¿no? Sí, bueno, uno de los principios, digamos, de las famosas falacias ad hominem son muy comunes ahora en política, desgraciadamente. Sí, sí, ahora uno ve, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, es horroroso eso, o sea, sí, hay un problema lógicamente de uno de los candidatos, pero entonces lo presionan más y más. Ese es un caso muy interesante ahora que lo estás mencionando, porque vamos a ver, tenemos de un lado un candidato que es cuestionable éticamente, que además ha mostrado tener un discurso polarizador, lleno de mentiras y posverdades, que ataca a las instituciones, y él está muy tranquilo en uno de los partidos más grandes y además un referente de los grupos conservadores a nivel global de años atrás, como el Partido Republicano, muy tranquilo, ¿verdad? Y si bien por el otro lado tenemos una persona mayor, ¿verdad? Le exigimos a la persona mayor que se retire, ¿verdad? Pero no le pedimos al que está atentando contra la democracia que tiene pocos años, que lo haga, ¿verdad? Y ojo que no diferencia. Sí, exactamente, que no es defender a Biden, digamos. A mí lo que me llama la atención es un poco, de nuevo, es esa lucha de burro suelto con tigre amarrado, diríamos en Costa Rica, de burro suelto y jaguar suelto, burro amarrado y jaguar suelto, ¿no? En el sentido de que le exigimos a las instituciones que se mantengan dentro de ciertos marcos de buen comportamiento, de respeto y este tipo de cosas, ¿no? Pero por otra parte, actores políticos en posiciones de poder, ¿no? No están jugando limpio, no están jugando limpio, ¿verdad? Y entonces... Y los medios de comunicación también andan... sí, claro, porque vamos a ver, porque los medios de comunicación, desgraciadamente, con excepciones obviamente, ¿verdad? También en muchos responden a intereses. A intereses, sí, exactamente, a intereses y sobre todo a temas como de audiencia, ¿verdad? Ahí hace falta, yo creo que las ciudadanías tenemos que cuestionarnos más, los grupos políticos tienen que poner las barbas en remojo, empezar a pensar más, ¿verdad? Pensar más y no solo preocuparse en ganar las elecciones. Obviamente hay que ganar elecciones para poder impulsar una agenda política, pero también pensar en construir y mejorar, digamos, el entorno de discusión. Y
y en general cuestionar más, digo yo, y creo yo que también mucho para enfrentar esos problemas no va a salir necesariamente del gobierno o de los partidos políticos, sino que debería salir también de grupos de interés y la sociedad civil, qué sé yo, sectores empresariales. Qué raro, porque la Sectores sociedad civil empresariales es fuerte en Costa Rica. O sea, sí, tenemos una estructura muy especial. así es, sectores empresariales, grupos feministas, ambientalistas, digamos, Sí, que pero todo el empiecen mundo a está exigir a moverse. Todo el mundo está... como, bueno, primero como que le da miedo hasta cierto punto. Yo creo que les da miedo, no sé si miedo será la palabra ahora, creo que miedo les da al principio, puede ser que les dé más miedo ahora. Bueno, ahora estamos, creo, en un peor momento. Yo creo que algunos sectores están disfrutando desde lejos cómo otros están sufriendo, ¿verdad? Un poco viendo, porque, el escenario. Porque antes habían sufrido ese tipo de ataques, ¿verdad? Pero de nuevo eso no construye nada, digamos. Eso no construye nada y mientras tanto los problemas se acumulan y sobre todo la posibilidad de resolverlos cada vez se va haciendo más complicada, ¿verdad? Porque la gente se enoja más, se indigna más, los problemas se van haciendo más grandes. El hambre crece. Sí, claro, y hay que entender también que las necesidades son muy distintas en diferentes sectores y hay que tratar de respondérselas a todos. Probablemente en ciertos segmentos de la población es un tema desgraciadamente de hambre o de acceder a empleo, en otros es un tema más de demandas de derechos humanos, por ejemplo, en minorías o en grupos que han sido postergados y que todo cabe, digamos. Dentro de la política pública todo tiene que caber, ¿no? Sí. Uno no puede decir, me voy a concentrar ahora en el crecimiento económico, olvídense de los derechos de las personas. No. O me voy a concentrar en la política social y olvídense la competitividad. Tiene que estar todo al mismo tiempo porque, vamos a ver... Todo tiene que estar articulado. Todo tiene que estar articulado porque si no, de nuevo... No hay estabilidad, no hay confianza. No hay estabilidad, no hay confianza. Y al final entonces, lo que no esté articulado, a lo que huele es a captura por un grupo de interés. Y uno tiene entonces, y lo que tiene que asegurarse es que todos estemos incluidos en esas políticas públicas. Y ya creo que ya he hablado muchas cosas bastante etéreas, pero créame, digamos, que yo creo que hay que hablarlas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, yo creo que el entorno económico es importante, pero el entorno social, claro, político, es tan importante como por el supuesto. Económico. Porque te pongo un ejemplo. Ahí la gente no entiende que si la parte social no camina, si hay desocupación, si hay violencia, si hay narcotráfico, en fin, todo ese tipo de cosas afecta a la parte económica. Por supuesto, y así es, digamos, lo social, lo político afecta a la parte económica. Acabamos de recibir un ejemplo de eso típico. Los mismos que nos alababan por la economía jaguar, por crecer muy rápidamente y por mejorar la situación fiscal porque a ellos les interesaba, porque son acreedores externos, cuando ven, por ejemplo, el proyecto de ley presentado para reformar las potestades de la Contraloría y sobre todo el ruido político en torno a ese tema tan absurdo, ¿verdad? Ya dijeron, no, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que la institucionalidad, el sistema político firme es también importante. Es también importante. Entonces, por eso... y uno lo ve en Salvador ahora. Bueno, por ejemplo, o Nicaragua. Nicaragua. Vamos a ver, durante muchos años en Nicaragua, y te lo digo porque por mi trabajo también me toca conocer bastante de Centroamérica, de Nicaragua, Salvador, ¿verdad? Durante muchos años los grupos empresariales se hicieron de la vista gorda en Nicaragua, ¿verdad? Básicamente porque la economía estaba creciendo muy bien. Y todos decíamos, Nicaragua era, junto con Panamá, el país de más crecimiento económico en Centroamérica. Y dejábamos pasar el hecho que poquito a poco iba minando el sistema democrático, cooptando instituciones, controlando instituciones, hasta que llegó un momento en donde ya decidió afectar al sector empresarial. Lo mismo hizo con los sindicatos, lo mismo hizo con las ONGs, por ejemplo, que estaban en Nicaragua, con los medios de comunicación, clero, con todo. Exactamente, porque el peligro antidemocrático, digamos, no se puede tomar a la ligera. No se puede tomar a la ligera. Y vea El Salvador es otro buen ejemplo de eso.
con Ahora, tintes más distópicos. A mí, por ejemplo, cuando veo veo al presidente salvadoreño... muy popular. Sí. El que- Bueno, pero ahí hay otro gran error. Vamos a ver. La democracia no es un partido de fútbol en donde Sí, tú sí, y yo nos los echamos aficionados. una moneda al aire, ¿verdad? Y entonces el que se gana la tirada de la moneda al aire ya tiene derecho a escoger el equipo, ¿verdad? Todo el equipo. No, la democracia no es eso. La regla de la mayoría está hecha para tomar decisiones, pero sobre decisiones que sean ética y colectivamente correctas, ¿verdad? Cuando alguien gana una elección, sea donde sea, eso no le da una patente de corso para hacer lo que quiera con los otros. Eso es democracia 101, es decir, es el curso más básico de política y el curso más básico de cívica. Y aquí creemos, y desgraciadamente no lo creen solo los que están en el Ejecutivo hoy, sino que también hay otros sectores que lo creen, que cuando alguien gana una elección tiene derecho a hacer cualquier cosa. Y no, la democracia no es eso. La democracia no son elecciones. Democracia es una forma de vida que permita que todos nos respetemos y construyamos juntos, ¿no? Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Bueno, José, todo menos hablar de economía. Sí, perdón, siempre hacemos lo mismo. Te prometo que en una próxima ocasión vamos a hablar solo de economía. No, Lo que pasa es que la no. economía es muy aburrida. No, muy aburrido. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Como te ves.